nos ha generado como sociedad gran impacto el homicidio del colectivero en La Matanza, pero también ese ha sido un caso muy duro, pero ha habido tantos, los hay por cierto, hay muchos. También reabrió un poco el debate todo lo que pasó después, incluyendo este video que se grabó en la cárcel por parte de algunos de los acusados del homicidio, en el que parecía estar burlándose de la situación. Y empezamos a pensar, ¿no? También en tratar de entender, no para justificar ni mucho menos, pero sí entender a ver por qué actúan así, qué pienso, qué pasa por una cabeza que puede llegar a cometer un delito como ese. Por eso es que estábamos buscando a algún psicólogo forense y la verdad es que nos da mucho gusto saludarlo al licenciado Pablo Martínez, que es psicólogo forense y perito de la justicia. Licenciado Martínez, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, buenos días, sí, es un gusto que me llamen, sí, dígame. Sí, realmente, desde nuestro desconocimiento más que de ver la noticia, tratábamos de interpretar un poco cómo se genera toda esta, no sé si llamarlo psiquis, o este estado de ánimo de quien actúa como presuntamente han actuado los homicidas, para después incluso hasta burlarse del homicidio mismo y exponerlo en una red social. Entonces estamos tratando de entender un poco, lo voy a decir muy burdamente, Sí, entender la cabeza de aquel que actúa de esta manera. sí, ¿Cómo es? ¿Hay eh, algún tipo en especial? ¿Hay muchas variantes? ¿Cómo lo podemos entender? claro, sí. Antes de intentar entender la cabeza, hay que intentar entender las conductas, es decir, Ajá. lo más observable o el hecho en sí. Eh, y actúan acá muchos factores, ¿verdad? Esto es multicausal, donde no se puede descartar, en este caso en particular, la posible interferencia de lo que son las sustancias psicoactivas, es decir, las drogas. Es muy Ah, probable que estos sujetos, si los evaluamos, encontrásemos una vida de adicción, es lo más probable. ¿Por qué esto es importante? Porque quien tiene una vida de adicción, una conducta totalmente dependiente de las drogas, es más fácil o más probable el pasaje al acto, ¿verdad? Es decir, esto de que se nuble la conciencia y actuar como actuó este sujeto, ¿verdad? Que no lo dejaron subir, por no tener sube y dispara. Eso por un lado. Por otro lado, esto de que ahora se burle, yo la verdad ese video no lo vi, pero tomémoslo así, ujú. de que se burle de la situación, ya nos pinta más un cuadro más psicopático, ¿verdad? Donde ya no le importa la vida del otro, donde no tiene conciencia de lo que hace, donde también puede estar alterado por esta drogadicción, ¿verdad? Sí, bien. Eh, es decir que, en principio, el condicionante de ser un consumidor de estupefacientes podría ser lo suficientemente incitador a toda la conducta posterior. Sí, porque en este caso lo más probable es que se trate de, esto como hipótesis, ¿verdad? De Sí. una persona de policonsumo, es decir, que no es solamente marihuana o solamente cocaína, probablemente sea un consumidor de policonsumo. Por otro lado, esto nos desencadena también, esto es la consecuencia de una educación, digamos, reiterada. Habría que ver también el ambiente donde se desarrolló este sujeto. Pero esto es una consecuencia directa de lo que es la educación al día de hoy. Vamos a suponer que este hecho no hubiese terminado como lamentablemente terminó, es decir, que Ujú. quizás sí le hubiesen disparado, pero hubiese errado, quizás no estaríamos hablando de esto hoy, porque como dicen los choferes, esto es muy común, este tipo de ataques, ya sea con arma o sin arma, pero se hace noticia porque lamentablemente la persona muere, no el chofer muere. Pero esto es de todos los días, pasa en todos lados y lo sabemos. Entonces esto arrastra ya las consecuencias de una educación que está totalmente en un estado crítico. Y las consecuencias llevan a esto, a lo que hoy estamos hablando. Ujú. Eh, ¿Sirve la pena posterior y la estadía en la cárcel para la resocialización del preso de la que tanto se habla como principio en el derecho penal? En realidad, para contestar a eso, debería decir que no, porque Mm. la cárcel es otro ambiente de cultivo donde no va a ser solamente que se desarrolle lo que ya es, sino que quizás sea para peor. El tema es, con esto no estoy queriendo decir que no le corresponde ir a prisión, por supuesto que le corresponde ir a prisión, pero también nos lleva a indagar sobre la situación en las cárceles de hoy. El que no es delincuente, o digamos, el que por una pena mínima termina en un penal,
se va a terminar siendo el peor de los criminales porque sigue siendo la escuela de los criminales. Lo mismo este sujeto, cuando si llega a un penal como tiene que ser, no es garantía de que se sociabilice. Eso es casi como un mito. Eso es como el objetivo que tendría el ideal de los penales, ¿no? Uh-huh. Que se vuelvan a sociabilizar. Pero la realidad es que lamentablemente pasa lo contrario. Sí. ¿Cuánto tiene que ver lo social? Y ya no hablo del consumo social de estupefacientes que pueda haber, que obviamente lo lleva a lo particular, sino el entorno en sí mismo. Moverse en un entorno donde los frenos inhibitorios parecen estar lejos del estándar de una sociedad. Y yo creo que es lo que más peso tiene en realidad, porque ese ambiente, esa falta de educación, esa falta de escolarización que probablemente tienen, los lleva a una interacción en la calle, ¿verdad? Uh-huh. Como se dice, la universidad de ellos es la calle. Y esto los hace directamente entrar en contacto con las drogas. O sea, hay una multiplicidad de factores, pero en cuanto al ambiente es lo principal. Es el principal determinante. No vamos a pensar en personas que ya nacen con esta inclinación, que quizás pueda tenerlo como no, un componente psicopático donde podamos pensar que ya sea esto de nacimiento. Esto hay teorías que lo niegan, otras que lo sostienen. Siempre lo más importante va a ser el ambiente social, y por supuesto que en esto es consecuencia directa del ambiente social. Sí. ¿Usted comulga con alguna de las teorías que dicen que podría tener alguna cuestión genética? En realidad, lo más probable es que no. Esto de lo genético, uno que no está probado, es una teoría más. Lo que pasa es que se ha encontrado a nivel ya neuropsicológico algunos sujetos psicopáticos donde tendrían alteraciones en el lóbulo frontal, en la amígdala también, que es una especie de órgano, ¿no?, que se dedica a filtrar las emociones, donde habría falla en estos sujetos. Pero estos son estudios que no están totalmente comprobados y que no es al punto que estamos tratando concretamente. Acá lo más probable es lo que yo le digo, que sea consecuencias de un entorno que lo llevan al sujeto a esto. Fíjese que ya iban con un arma. Si no hubiese pasado esto, tenían otro objetivo. Le tocó lamentablemente al chofer, pero podría haber sido cualquier otro. Esto ya era un caldo de cultivo que iba a estallar y terminó como terminó. Sí, digamos, en términos muy vulgares, la sensación que nos queda es que matar no les importa. Matar no les importa porque no hay un proceso de pensamiento, una evaluación. No es el tipo de delincuente que va con un arma a robar, con un arma, por ejemplo, entonces se le da todo lo que tiene uno encima y se van. No, ellos ya van antes directamente a disparar y a quitar lo que tengan. No hay un proceso de pensamiento. Y esto es lo que yo me refiero que está alterado, posiblemente por la adicción. Bien. Porque yo también he trabajado con adictos donde después de un periodo de desintoxicación, más o menos al mes, ellos se dan cuenta de lo que hacían. Recién ahí, en ese momento, pueden procesar lo que hacían y se sorprenden de cómo podían robarle a su propia madre, cómo podían hacer lo que hacen, se sorprenden. Donde ahí vemos entonces que no es un componente psicopático puramente innato, digamos, claro, sino que son las consecuencias de la droga que alteran totalmente la conducta. Justo se me fue adelantando por el camino por el que iba, que es el de la... Bueno, muy bien, la recuperación, ¿qué hacer con ellos? Usted dice que desintoxicándolo da un gran paso. Y después la reinserción es también cambiándole un poco el ambiente, porque si no parecería que los mismos condicionantes que lo llevaron al consumo serían muy difíciles de eludir, ¿no? Estando el día que le toque estar otra vez afuera. Por supuesto, claro, es que el desintoxicarlo es la parte más sencilla, digamos. Ahora, la reinserción en la sociedad es lo más difícil porque ¿cómo hacer para que el sujeto no vuelva al mismo ambiente? Eso es lo que estaría faltando a nivel social, la educación y después un punto intermedio donde una vez que hagan cierto tratamiento por cierto tiempo puedan reinsertarse. Reinsertarse significa comprender lo que es la necesidad del trabajo, la educación. Ese paso es el que es la carencia más grande, porque la desintoxicación se logra simplemente aislándolo de la sustancia, pero no es el problema la sustancia, sino el problema es por qué el sujeto termina drogándose, ¿no? Esta es, digamos, una causa bastante general sobre la problemática en la que usted trabaja. Sí, claro, es casi como un caso típico.
lo principal es el entorno del que ellos vienen, y muchas veces personas que han estado consumiendo desde los 12, 13 años, y a veces hasta incluso con sus padres. Entonces, si los padres ya son referentes de esta educación, es muy difícil esto cambiarlo. No digo que no se pueda, pero es muy difícil revertirlo. Licenciado Martín, ha sido muy amable. Gracias por los minutos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.